La fotografía es un fotografado de Augusto Rodin, de Edward Steichen. Un fotografado que se encuentra en la Biblioteca del Congreso en Washington, D.C., Estados Unidos. Es la fotografado de Augusto Rodin. En este capítulo que se llama Augusto Rodin, que es obra de Lupina Lara Elizondo, se encuentra en el libro denominado Augusto Rodin, Javier Marín, Encuentros y Divergencias, un libro que fue publicado por la editorial Promoción de Arte Mexicano en su primera edición en México 2008. Vayamos a Augusto Rodin. En el siglo XIX, los artistas enfrentaban un ambiente en el que las formas neoclásicas y las propuestas académicas parecían desgastadas, habiendo dejado de plantear algún estímulo a su creatividad. Eso los llevó a buscar nuevos caminos con el interés de que su trabajo expresara su aprecio y sentir por las cosas. Fue a partir de ese momento cuando el punto de vista y las ideas de los artistas empezaron a hacerse presentes con mayor apertura en las obras de arte. Estas reflejaron también un espíritu de renovación y de libertad que respondía a los cambios políticos y sociales que trajeron consigo la independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial en Inglaterra. Los artistas plásticos buscaron romper con los conceptos tradicionales, dejando atrás la repetitividad y la monotonía de los temas clásicos, que tan solo buscaban satisfacer una demanda de nuevos compradores burgueses, por lo general poco preparados, a quienes los cambios económicos habían llevado a participar en el mercado del arte. Tal efervescencia renovadora también involucró una exaltación de los sentimientos, el amor, la religión y la muerte. Pero lo cierto era que a la nueva clase capitalista le parecería difícil entender las innovadoras propuestas. Ellos no deseaban complicarse con el simbolismo y los significados de los argumentos planteados. Preferían temas agradables que pudieran comprender a simple vista, como sucede con los cambios. Se integraron dos grupos de artistas, los conservadores y los revolucionarios. Los primeros seguían las formas tradicionales, sacrificando el placer de la innovación y la expresión personal a cambio de una estabilidad económica. Los segundos se arriesgaban a vivir en la miseria, la cual muchos pensaban era la fuente de inspiración, pero disfrutaban enfrentándose a una libertad plena y el deleite de lo desconocido. A lo largo de este siglo aparecieron el romanticismo, con sus temas históricos y sobrenaturales, y posteriormente el realismo, que va a tratar una realidad cotidiana, en la que las personas comunes se vuelven personajes centrales, usurpando el lugar a los héroes y a las figuras mitológicas. Cabe resaltar que la arquitectura no avanzó a la par de este movimiento renovador. Grandes edificios, decoraciones y monumentos en todo el mundo se construían siguiendo las tendencias neoclásicas. Bien, ahora esta fotografía. Esta fotografía es de Rodin con bata de pintor, circa 1862. Colección del Museo Rodin de París, Francia. Una fotografía obra de Charles Hippolyte Aubry. Augusto Rodin nace en un tiempo de grandes cambios, de contención y distensión, de resistencia, de incursiones y de reafirmaciones. Los tiempos de Napoleón III, de la Segunda República y el Segundo Imperio, y opta por vivir entendiendo con apertura su tiempo, dispuesto a la reflexión histórica y a la evolución del pensamiento. Esa manera de pensar fue la que guió su trabajo, con lo que lo impregnó de una visión universal. Su actitud, sin reservas ni prejuicios, siempre visionaria y serena,
lo llevó a plantear una transformación, con lo que se afirma que desde Miguel Ángel no había existido ningún otro escultor con el temperamento creativo y la personalidad suficiente que lograra replantear el carácter y la dimensión de la escultura figurativa, proponiendo toda una nueva era de expresión. De la misma manera en que Miguel Ángel renovó la escultura y la pintura en pleno Renacimiento, Rodin introdujo cambios significativos en los conceptos escultóricos, imprimiéndole a las obras una vitalidad y un sentimiento tales que se le llegó a acusar de realizarlas obteniendo sus moles directamente de modelos vivos. Esa visión adelantada provocó que el artista fuera rechazado en sinnúmero de veces en la academia y en los salones de arte. Los críticos se vieron incapaces de aceptar el interés del escultor por rescatar a la figura de la artificialidad y el acartonamiento, para mostrar una obra de proporciones tan perfectas como para representar con veracidad la profundidad de los sentimientos y las pasiones del hombre. Así, él estuvo dispuesto, como lo estuvo Miguel Ángel, a romper con las normas académicas y los principios establecidos, situando la calidad de la expresión por encima de cualquier regla. La dinámica y búsqueda creativa de Rodin no encontró límites, siendo esta capacidad la que lo sitúa como uno de los precursores del arte moderno. Habiendo logrado compenetrarse de tal manera con el cuerpo humano, abrió en sus obras y para la escultura en general un nuevo lenguaje que se encarnaba en esa superficie sin acabar, en la recomposición y en el resamblaje de piezas completas y de partes, diversificando su significado y visualidad. Tal transformación provocó que a lo largo de su vida su imagen estuviera ligada a una gran cantidad de controversias, como lo fue el caso de sus esculturas La Edad de Bronce, el monumento a Balzac o sus proyectos inconclusos, el más famoso de ellos, Las Puertas del Infierno. El escultor, ante todo, fue una persona con una integridad inquebrantable, un ser profundo y sincero que, entendiendo la grandeza y las debilidades humanas, censuró por encima de todo el engaño y la mediocridad. Rodin es reconocido hoy como un virtuoso de la figura que logró, sin limitación alguna, infundir en sus personajes la más compleja expresividad que los estados del hombre y el espíritu proponen. En sus obras aflora una fuerza avasalladora que sobrecoge la mirada y la perceptividad de quienes lo miramos. En busca de la vocación. Jean-Baptiste Rodin y Marie Schaeffer fueron los padres de Auguste y de su hermana Marie, que era 2 años mayor a él. Se sabe que no fue un buen estudiante. Desde chico fue tímido y prestaba poco atención a los maestros, por lo que fue enviado a un internado. Los resultados no fueron mejores. Y al parecer, a los 14 años, edad en la que ya debería ir pensando en algún oficio o profesión, era lento para leer y escribir y hacer cuentas. Como no tenía claro qué camino deseaba seguir, pasaba una gran parte de su tiempo en la Bibliothèque de Sainte-Geneviève, en donde se encontró con unas reproducciones de pinturas de Miguel Ángel, las cuales fueron como una revelación para él, ya que en ese momento decidió dedicarse al dibujo. Jean-Baptiste consideraba que esta no iba a ser una buena carrera para su hijo, pero Rodin parecía no estar dispuesto a cambiar su elección, y en 1854 empezó a asistir a la escuela, a la École Impériale de Design, más tarde llamada École Nationale des Arts Décoratifs, conocida como la Petite École, para distinguirla de la École des Beaux-Arts, que era una escuela más prestigiada. Aunque el objetivo principal de su escuela era el de enseñar dibujo, a ella asistían artistas y artesanos dedicados a diferentes oficios, y gracias al interés de su director, Hilaire Belloc, y al reconocido maestro Horace Lecoq de Bois-Baudran, esta alcanzó cierto prestigio. En ese lugar fue donde Rodin tuvo un primer contacto con jóvenes que compartían sus mismos intereses y ambiciones. Entre ellos, algunos se convirtieron en amigos cercanos,
y con el tiempo, al igual que él, alcanzaron la fama, como fue el caso de Henri Fantin-Latour, quien después ingresó a la École des Beaux-Arts, Alphonse Legros, Jules Zalou y Léon Fouquet. En ese ambiente pudo advertir su ignorancia y falta de preparación, sintiendo un fuerte interés de adentrarse en la historia, el arte y la cultura. Buscó todos los medios en donde podría hacerse de conocimientos y empezó a asistir a todo aquello que la ciudad podía ofrecerle: museos, bibliotecas y clases gratuitas. Iniciaba muy temprano en la mañana y concluía por la noche, cuando cerraban la biblioteca o el Museo del Louvre, a donde asistía a copiar las obras de los grandes maestros, o al terminar las clases de dibujo de Hippolyte Lucas en el taller de la fábrica de Gobelin. Rodin también cayó en cuenta de la importancia de entender el mundo. Así, buscó complementar sus conocimientos intelectuales y literarios leyendo a Homero y a Virgilio, a Victor Hugo, a Musset, a Lamartine y al historiador Jules Michelet. Después de un año de arduo trabajo como dibujante copiando del natural, un día, por casualidad, abrió la puerta del salón donde se impartía el modelado y fue para él como descubrir una nueva dimensión. Lo que vio le hizo un gran sentido. Cuando empezó a modelar en barro, se dio cuenta de que había encontrado su camino. Hacía piezas por separado: brazos, cabezas, piernas, y de ahí integraba toda la figura. Comprendía toda la pieza inmediatamente y con tanta facilidad como lo hago ahora. Yo estaba en estados de éxtasis, dijo él. Después de 4 años de preparación, uno de los críticos del momento, Hippolyte Mendron, aconsejó al joven estudiante hacer el intento de ingresar a la École des Beaux-Arts, dándole su aprobación e infundiéndole una gran confianza en su capacidad y talento. Para sorpresa de él y de sus compañeros, quienes de entonces lograban reconocer sus grandes dotes, las 3 veces que lo intentó fue rechazado. Y es que en su trabajo se advertía ya una franqueza y una libertad que se contraponían al estilo neoclásico prevaleciente aceptado por la máxima institución. Esto le significó un difícil comienzo, ya que el escultor que no contara con el aval de la escuela o que no coincidiera con el gusto convencional de la época, se marginaba de recibir encargos de particulares o del gobierno, al mismo tiempo que se cerraban para él todas las posibilidades de ganar el glorioso premio de Roma. Con ello, se le volvía casi imposible sobrevivir de su profesión, si se considera lo costoso de realizar una obra por su cuenta. Taller, materiales, modelos, asistentes, fundición. Pocos eran los principiantes que podían darse el lujo de trabajar en mármol o en bronce. Por eso, siempre presentaban sus proyectos en yeso, y cuando sus obras eran adquiridas, las transferían al material definitivo. En esos años, el proyecto de renovación de la ciudad de París, emprendido por Napoleón III e implementado por el barón Haussmann, abrió trabajo para los talleres de escultura, ya que se diseñaron plazas y parques en donde se erigían monumentos, además de que el amplio programa arquitectónico requirió obras decorativas para la fachada de los edificios. Así fue como la carrera artística de Rodin dio inicio. Lo encontramos brincando de taller en taller en busca de trabajo y por las noches realizando esculturas propias que trataba de vender por su cuenta. Ese periodo se interrumpe brevemente por la muerte de su hermana Marie. Rodin sobrepasa su tristeza en el monasterio de los agustinos, pero pronto se da cuenta de que esa no era su vocación, y al salir instala su propio estudio en un pequeño establo, mismo que renta por 120 francos al año, donde vive y trabaja. Se sabe que en esa época se contrata en el taller de uno de los prominentes escultores de la época, Albert Ernest Carrier-Belleuse, cuyos contratos lo involucraron con los grandes proyectos de París, el Pavillon de Fleurs, la Grande Galerie del Louvre, la Ópera de París, entre otros. Todas las obras que se realizaban en el taller se presentaban con la firma del dueño o la que
a lo que Rodin comentaría: nada de lo que hice entonces guarda ningún interés para mí. En el barrio donde vivía conocí a Rose Buret, una joven costurera con quien tuvo un hijo, a quien no reconoció ante la ley. Y aunque ella fue su fiel compañera durante 53 años, no se casó sino hasta 2 semanas antes de que ella muriera en 1917. Rose modeló para la infinidad de los trabajos que Rodin entregó a Carrier Belleuse. El joven escultor intentó salir de esa condición y, habiendo fracasado en su intento de ingresar a la École des Beaux-Arts, su única alternativa era participar en el Salón de Arte de París, exposición anual organizada por el gobierno en la que un jurado premiaba a su criterio las obras más destacadas. A ese evento asistía una gran cantidad de visitantes, quienes se sentían motivados por el dictamen de los premios que las autoridades asignaban a las obras, y entre ellos sus trabajos podrían encontrar compradores directos. En el Salón de 1865, Rodin presentó una obra en yeso que representaba el rostro de un hombre con la nariz rota, denominado Hombres de la Nariz Rota, la cual había bautizado Vivi, y que no era otra cosa que el nombre de su vecino, que había posado como el modelo. El crudo invierno había provocado que el yeso se partiera y se despedazara en la nariz y la parte posterior, por lo que fue rechazado por el jurado. Esto indicaba que la independencia del artista debía esperar más tiempo. 10 años más tarde, en el Salón de 1875, la obra fue presentada nuevamente en la versión en mármol, la cual conformó su primer triunfo. El hombre de la nariz rota. Máscara del hombre con la nariz rota, 1863-1864, fundida por Alexis Roudier, París, 1925, en bronce. Obsequio de Jules M. Stabon, 1929. Museo de Arte de Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos. En esas épocas, los escultores que no contaban con el prestigio o aceptación como para recibir solicitudes y encargos propios, se veían obligados a participar en los concursos para proyectos públicos que las autoridades municipales y regionales promovían, si es que querían sobrevivir. Para competir, era necesario presentar maquetas que cumplieran con los lineamientos establecidos, y de ahí se seleccionaba al ganador. En 1878 se llevaría a cabo en París la Exposición Internacional, evento para el cual se invitó a los artistas y artesanos franceses a participar en proyectos de embellecimiento de la ciudad. Rodin trabajó en la decoración del entonces recién construido Palais du Trocadero y participó en los concursos por los monumentos de la Défense de París y la République, con poco éxito, aunque su prestigio como escultor ya era comentado en los talleres y en el medio artístico. Tan solo su escultura de Jean de Lambert logró ser contratada para el Hotel de Ville de París.